Sí, buenas tardes, mis hermanos. Pues es un privilegio, mis hermanos, y es un gusto, pues estar aquí, ¿verdad? Es un gusto, un privilegio, mis hermanos, estar aquí, simplemente, ¿verdad? Dialogando, platicando de las cosas que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces, pues, bienvenidos, hermanos. Pues, me tocó a mí, ¿verdad?, darles ese rema. Y sabemos lo que es un rema. Yo creo que todos mis hermanos, los de casa, ya sabemos qué es un rema. Y para los que nos ven por este medio, yo sé que hay gente que nos sigue, mis hermanos, y que gracias a este medio ha habido almas que han aceptado a Cristo y aún han bajado a las aguas, como mis hermanitos del domingo. Gracias a este medio, pues aceptaron su salvación y fueron bautizados. Pues bienvenidos, mis hermanos, y pues les explico rápidamente, ¿verdad? Un rema es la palabra que lleva vida a nuestras vidas, mis hermanos, porque pues sabemos, ¿verdad?, que en este tiempo se está moviendo allá afuera mucha confusión, que quizás, ¿verdad?, el enemigo ha usado esta pandemia quizás para confundir aún hasta mucho pueblo del Señor. Pero pues si esta palabra llega a oídos de alguien que no conoce del Señor, pues gloria a Dios, mis hermanos, y gloria a Dios por este medio. Amén. Pues vamos a darle la bienvenida, ¿verdad?, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a orar, mis hermanos, para que esta palabra lleve vida. Amén. Ahí, mis hermanitas, los que son de casa, ya sabemos, ¿verdad?, la importancia que es el velo. Apóyenme en esta oración con su velito, mis hermanas. Sí, mi Rey hermoso, Señor, en esta tarde, Padre bendito, Señor, yo te vengo a suplicar, mi Rey hermoso, Señor, que anules todo pensamiento de hombre, Padre bendito, Señor, que no veas, Padre hermoso, Señor, el vaso, mi Señor, sino que veas el contenido, Padre bendito, Señor, para que esta palabra, mi Señor, lleve vida, Padre hermoso, Señor, y que realmente, mi Rey hermoso, Señor, esta palabra, Padre bendito, aún en nuestros hermanos, aún en mi vida, mi Señor, que si aún, Padre hermoso, Señor, te hemos fallado, mi Señor, que en esta hora, Padre bendito, esa palabra cobre vida, mi Señor, y que aún, mi Señor, nos apartemos, mi Señor, de esos deleites, de esas cosas, mi Señor, que nos separan, Padre bendito. Por favor, mi Señor, por favor, Padre hermoso, Señor, anula, mi Rey hermoso, todo pensamiento de hombre, mi Señor, y que seas tú, Señor, respaldando esta palabra, mi Señor, respaldando, Padre bendito, Señor, lo que tú quieres decir, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, mi Señor. Por favor, Padre hermoso, Señor, te lo pido, mi Señor, en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues, espero que ya estén listos, mis hermanos, que estén todos, mis hermanos, pues esperando, ¿verdad?, lo que el Señor nos trae, porque pues yo les comparto, mis hermanos, a mí la verdad, la profecía que el Señor nos dio el día sábado, mis hermanos, a mí en lo personal, ¿verdad?, a mí me impresionó mucho, mis hermanos, que cómo nos presentamos al Señor, ¿verdad?, cómo venimos, que quizás, mis hermanos, aún aunque estemos recibiendo tanta palabra, aún aunque haya palabra, estamos despreciando esa mesa, estemos despreciando la comida, mis hermanos, porque nos decía la profecía, ¿verdad?, que nos hemos presentado secos ante el Señor. Y pues la verdad, mis hermanos, pues si el Señor está usando a los profetas, ¿verdad?, para hablarnos, es para que hagamos caso, mis hermanos, porque recordemos que el pueblo de Israel no hizo caso a los profetas, al contrario, hasta los mataron, los degollaron, mis hermanos, a los profetas. Y si el Señor dejó ese don, ¿verdad?, en este tiempo de gracia, es para que nosotros
hagamos caso, mis hermanos, y que si por gracia del Señor en esta casa hay la palabra de profecía, pues es un honor y es para darle gloria al Señor y para seguir perfeccionándonos y para obedecer, ¿verdad? Amén, mis hermanos. Pues bienvenidos, como dice mi esposo, ¿verdad? Le damos bienvenida desde Nesa a todo el mundo, ¿verdad? A donde nos vean. Amén. Pues voy a empezar, mis hermanos. Pues desde aquí, mis hermanos, desde el título, ¿verdad? Desde que nosotros decidimos, ¿verdad? Desde que el Espíritu Santo nos guía, mis hermanos. ¿Cómo le queremos poner a nuestro título? ¿De qué quiere el Espíritu Santo que hablemos, mis hermanos? Porque recordemos que que esta palabra sea guiada por el Espíritu Santo, que no sea palabra de hombre. Y pues yo en mi corazón, ¿verdad? Pues yo le decía al Señor, ¿qué quieres, Padre, que hable, ¿verdad? Que hable a tu pueblo. Porque pues sabemos, mis hermanos, que desde que estamos preparando el alimento, desde que estamos sazonando, cocinando, poniéndole los ingredientes, el Señor nos está hablando personalmente. Ahora nosotros somos ese vaso para transportar esa palabra, para transportar lo que el Señor quiere decirles y decirme, ¿verdad? Porque el Señor ya me habló a mí primero. Recordemos cuando nosotros estamos preparando, ¿verdad? El Señor nos está hablando a nosotros. Y ahí es cuando tenemos que obedecer, mis hermanos. Bueno, yo le puse, dejando los deleites del mundo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque recordemos, ¿verdad? Pues yo agarré poquito de la profecía, mis hermanos. ¿Por qué estamos secos? ¿Por qué no hay ese rema en nuestra vida? ¿Por qué no hay esos frutos? ¿Por qué? Porque seguimos deleitándonos en el mundo, mis hermanos. Aún, mis hermanos, aún los que hemos permanecido ahí, ¿verdad? Día con día, quizás recibiendo palabra diario, aún, mis hermanos, aún todavía tenemos esas áreas. Aún todavía no dejamos esas áreas y por eso no hay ese fruto, ¿verdad? Pero pues si el Señor permite, mis hermanos, recordemos que cada día son nuevas sus misericordias. Entonces, si el Señor nos permite, ¿verdad?, abrir los ojos el día de mañana o si nos dejó el día de hoy, es porque quiere que entreguemos esas áreas que a Él no le agradan. Es porque quiere, cuando Él venga, encuentre ese árbol con fruto. Aunque no sea tiempo, mis hermanos, porque recordemos que el árbol que permanece en sus raíces, en el agua, alimentándose de la palabra, va a dar fruto aunque no sea tiempo de fruto. Y recordemos, ¿verdad?, que pues siempre decimos, ¿verdad?, que la higuera es figura de Israel. No, también es figura de la iglesia. Y el Señor va a venir por esa higuera que esté dando frutos, aunque no sea tiempos de frutos. Porque yo leía un pasaje, ¿verdad?, en Cantares, mis hermanos. Decía, venga mi amado y deleítese de esos frutos. Amén, mis hermanos. Entonces, recordemos, ¿verdad?, Cantares de Cantares. Aún ahí es el amado elogiando a la novia o los dos, ¿verdad? Entonces, tenemos que llegar, mis hermanos, a ese nivel, a esa estatura, porque nos están pidiendo una estatura para poder llegar a las bodas del Cordero, mis hermanos. Y yo creo que, pues, no es casualidad. Recordemos que nos han ministrado, ¿verdad?, de esos caballos, mis hermanos, de todo lo que se está moviendo aún día con día y que aún el enemigo aún quiere desviar a la novia de Cristo. Aún, mis hermanos, hay mucho pueblo, ¿verdad?, y de nuestra cobertura que ha querido retroceder, mis hermanos, pero pues firmes, mis hermanos, y yo creo que derrotando, mis hermanos, esos deleites, ¿verdad? Bueno, y pues me voy a ministrar poquito también, mis hermanos, ¿eh? Cuando mi esposo me dice que toca el renuevo y pues no le dije nada, ¿verdad?
Pero yo en mi pensamiento yo decía, híjole, pero íbamos a ir al cine, íbamos a ir a ver la película. Y ya luego me dice mi esposo, ¿cómo ves? ¿Buena noticia o mala? Digo, pues amén, me sujeto. Porque a veces, mis hermanos, y en ese instante y en ese momento, yo en mi Espíritu Santo, ¿verdad?, me decía los beneficios de la cobertura. Y dije, Señor, y ayer nos enseñaban, ¿verdad?, lo que es las autoridades espirituales. Dije, no, Señor, me sujeto y arrebato a bendición, ¿verdad? Amén. Entonces, pues después de la administración, mis hermanos, pues Dios les bendiga y pues vamos a ponerle base bíblica, ¿verdad?, a todo esto. Amén, mis hermanos. Bueno, pues después de tanta administración, pues empecemos, mis hermanos, para lo que el Señor nos dejó plasmado en la palabra de Dios. Porque si realmente, mis hermanos, si realmente somos esos hacedores de la palabra, nos han ministrado, ¿verdad?, que tenemos que estar leyendo la palabra, que tenemos que estar instruyendo ese manual que el Señor tan precioso nos dejó. ¿Para qué? Para que seamos esos hijos que estemos haciendo la diferencia allá afuera, allá en el mundo. Porque quizás, mis hermanos, a causa de muchos cristianos o cristinos, ¿verdad?, como dice mi esposo, no hemos hecho la diferencia, mis hermanos. Al contrario, hemos hecho que muchos caigan, mis hermanos, porque no hemos dado la talla, nos ha quedado grande el paquete. A veces decimos, somos hijos de Dios, nada más por el logos, mis hermanos, nada más por colgarnos el milagrito, pero realmente no hacemos la voluntad de nuestro Padre. ¿Y qué hemos hecho? Que allá afuera no quieran saber nada del Evangelio. Pero pues yo creo, mis hermanos, y el Señor me lo confirma, mis hermanos, porque hace un ratito que mi esposo tenía un contacto con un maquilero. Le dijo, usted es cristiano, ¿verdad? Porque lo he seguido. Entonces, pues sí, mis hermanos, es una gran responsabilidad, ¿verdad? Y que realmente, como nacidos de nuevo, como nos han ministrado, ¿verdad? ¿Tú qué denominación eres? No, yo soy un nacido de nuevo, pero que realmente estemos haciendo la diferencia, que no estemos ensuciando el nombre de nuestro Señor allá afuera, porque a veces, ¿cómo lo hemos dejado? ¿Cómo lo hemos dejado? En vergüenza, mis hermanos, y que quizás a causa de nuestro testimonio, muchos hijos del Señor no quieren saber nada del Evangelio. Pero pues yo creo que a veces nos toca morir, mis hermanos, hasta a los deleites de la carne, los deleites del alma. Es necesario dejarlos para que realmente haya testimonio en nuestro caminar, en nosotros mismos. Amén. Pues mire, aquí les voy a compartir un pasaje. Es Mateo 10, 34 y 35, versión PDT, dice: el costo de seguir a Jesús. No crean que ha venido para traer paz a la tierra. No ha venido para traer paz, sino para traer desacuerdo y para causar división en la familia. El hijo estará en contra de su padre, la hija estará en contra de su madre, la nuera estará en contra de su suegra. Aquí, ¿de qué nos habla el Señor, amado? Que como nos han ministrado, ¿verdad?, y nos han dado esos testimonios, que quizás si tú escuchaste la voz de Dios y tú obedeciste al Señor, quizás a ti te toca, ¿verdad?, dar ese testimonio para los de tu casa, porque primero es Jerusalén, mis hermanos. Primero tenemos que dar ese testimonio en casa, que sí, a veces hay muchas luchas, ¿verdad? Por ejemplo, si le toca al varón, a veces la esposita
no se quiere sujetar, no lo quiere seguir, y va a haber muchos pleitos, mucha discusión. Entonces dice, aquí nos dice el Señor, yo no vine a traer paz a la tierra, sino aún dice a dividir familias. ¿Por qué? Porque si la esposita, los hijos, las nueras no quieren saber nada del Señor, pues va a haber mucha discusión y división. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque el que permanece firmes, Él es el que quizás aquí en esta tierra le va a tocar pues sufrir, pero pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y como dice, si a nuestro Señor todo lo que pasó en la tierra, ¿qué más da, verdad? Amén. Entonces, pues aquí, mis hermanos, igual, ¿verdad? Los sacerdotes, que quizás a veces los hijos no se sujetan, o que papá, que yo me voy a la disco, papá, que yo me voy a no sé dónde. A veces hay pleitos, hay contiendas. ¿Por qué? Porque a veces si el papá ya conoce del Señor, ya conoce pues lo que le puede pasar, ¿verdad? Allá afuera, allá en el campo, porque igual nos han ministrado, ¿verdad? Que el campo es el mundo. ¿Y el mundo qué te ofrece? El mundo nada más te va a ofrecer perdición, te va a hacer pecar. Y recordemos que el pecado es muerte, y esa muerte espiritual, cuando menos acuerdes, ya no vas a querer nada del Señor. ¿Por qué? Porque ya estás bien contaminado, tu espíritu ya se contaminó. Y aún esa alma, ¿verdad? Esa alma pecadora que se deleita en los deseos de la carne, pues va a gobernar el alma. Y ya al rato ya no vas a orar, al rato ya no vas a leer la palabra, al rato ya no te vas a congregar. Y pues muchas cosas te van separando del Señor. ¿Por qué? Porque quizás a veces uno le abre las puertas al mundo, o que quizás, ¿verdad?, aún en nuestra familia, si no quiere nada con el Señor, pues a veces te tienes que alejar, ¿verdad?, aún de nuestra mamá, de nuestro papá. Aún nos tenemos que separar. ¿Por qué? Porque ya, como dice la palabra, ¿verdad?, ¿qué hay de común entre la luz y las tinieblas? Ya no hay nada. ¿Por qué? Porque esas cosas nuestro espíritu ya no las acepta. Nuestro espíritu ya es un espíritu vivo, ya no está sucio, ya no está contaminado. Pero realmente te tienes que esforzar, realmente no te tienes que separar de la palabra de Dios, realmente no te tienes que dejar de congregar, para que todo eso lo vaya desechando tu cuerpo, lo vaya desechando tu alma, que realmente el espíritu vaya gobernando esas tres áreas, ¿verdad? Amén. Pues seguimos adelante. Aquí les comparto otro pasaje, mis hermanos. Es Romanos 12:2, en traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice: no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deja que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiar la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pues aquí en este pasaje, mis hermanos, a veces, ¿qué decimos, verdad? Nada más porque nos gusta, ¿verdad?, andar de rebeldes. No, pero ¿por qué no me dejas andar de novia con él? Yo lo voy a convertir. ¿Y qué pasa? A veces, por uno andar diciendo que sí, o andar ahí apapachando el pecado, a veces los contaminados somos nosotros. Y cuando ya menos acuerden, ya en vez de danzar, ya al ratito ya andamos en las discos, ya con otras costumbres, con otras cosas. No andemos imitando, ¿verdad? No andemos jugando con el mundo, porque sabemos, ¿verdad?, también lo que le pasó a Dina. La violaron por andarse asomando en el mundo. Por eso, señoritas de Jehová, doncellas del Señor, guárdense y no se anden asomando al mundo, porque el mundo no les va a dejar nada bueno. El mundo las va a querer desviar,
las va a querer sacar del camino del Señor. Tienen que ser, si el mundo las quiere contaminar, no vale la pena, no vale la pena, porque mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de él. Amén. Bueno, seguimos adelante, dice Tito 2:11, 11 y 12, la misma versión, dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad, las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Aquí, mis hermanitos, pues como dice el Señor, ¿verdad? Yo no les pido que salgan del mundo, que permanezcan, porque igual nos ha mandado, ¿verdad?, a predicar el Evangelio. Nos ha mandado a llevar las nuevas, nos ha mandado a meternos al territorio del enemigo, pero también nos está preparando primero, porque primero nos está preparando, y por eso dejó esas leyes, esos gobiernos, y ahora por eso nos dejó nuestra autoridad, para que si nos vamos a meter esos territorios, tenemos que ir como esas hijas bajo autoridad, porque recordemos, ¿verdad?, que los ángeles caídos tomaron esas hijas. ¿Por qué? Porque las vieron sin cobertura. Entonces es necesario ir bajo cobertura y meternos, ¿verdad? Yo creo que nos están capacitando, mis hermanos, para ir a meternos al mundo, pero claro, con cobertura. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esos beneficios, ¿verdad?, de esa cobertura, de reconocer que tenemos una autoridad espiritual, quien pelea las batallas por nosotros. Amén. Porque nosotros ya no somos del mundo, ya no pertenecemos al mundo. Antes, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero gracias a Dios y gracias a la misericordia del Señor, que oímos y obedecimos, mis hermanos. Ahora somos discípulos del Señor. Ahora, como tales, mis hermanos, tenemos que defender esa salvación, ¿verdad?, y que seguir adelante, porque también pues nos hablaron, ¿verdad?, del 30, del 60 y del 100. Amén, mis hermanos. Pues yo creo que pues seguir, mis hermanos, seguir en la meta, y como dice igual la palabra de Dios, ¿verdad?, el que esté firme, fíjese que no caiga. Amén. Bueno, seguimos adelante, mis hermanos, y pues yo realmente, ¿verdad?, en mi corazón espero que esta palabra que el Señor nos trae, mis hermanos, que en alguno, como dice, con uno, mis hermanos, con uno, porque ese uno va a dar fruto, ese uno va a avanzar, ese uno, y nos han ministrado y nos han enseñado, ¿verdad?, con quién te juntas, porque realmente tiene que ver mucho con quién te juntas. ¿Por qué? Porque si tú te juntas con los espirituales, vas a anhelar las cosas espirituales, y si te juntas, no sé, ¿verdad?, aún en nuestra casa, ¿con quién nos juntamos? Si nos juntamos con, pues no sé, ¿verdad?, con el hermano que tiene el problema del chisme, el problema de la murmuración, vamos a ser contaminados por eso, y al rato ya vamos a estar murmurando, mis hermanos. Por eso fijémonos bien, ¿verdad?, con quién juntarnos, y pues yo espero, ¿verdad?, que nos juntemos con puro maduro, con puro que veamos, mis hermanos, que realmente nos están llevando a esa santidad, nos están llevando a ese crecimiento, porque si en vez de estar creciendo vamos para abajo, pues no, mis hermanos, porque vamos como los cangrejos para atrás. Amén. Entonces les comparto otro pasaje, dice 2 Corintios 10:3, versión PDT, dice: es cierto que vivimos en este mundo,
pero no luchemos como los seres humanos que viven en él. Aquí, ¿qué nos dice esta palabra, mis hermanos? Sí, vivimos en el mundo, sí, pero no somos como el mundo. Aquí tenemos que hacer la diferencia. Y sí, mi hermano, por lo menos en mi familia, sí se ha notado la diferencia. Y sí nos han dicho, mis hermanos, nos han dicho aleluyos, afanados, amargados, nos han dicho de todo, mis hermanos, pero ¿qué me importa que critiquen, que me tiendan, que me digan que soy loco, verdad? Simplemente díganme más aleluyo. Amén, mis hermanos, porque en vez de enojarnos, mis hermanos, sí, estoy loco, pero loco por mi Señor. Y gloria a Dios, y permanezco en esa arca, porque ahí me están puliendo, ahí me están sacando esas áreas que todavía me estorban, ahí me están purificando, ahí me están limpiando, ahí me están lavando esas vestiduras. De ahí no me salgo, de ahí soy feliz, ahí me quedo. ¿Por qué? Porque ya no comparto sus albures, ya no comparto sus fiestas, ya no bailo para el mundo, ahora bailo nada más para mi Dios. Amén. Entonces, pues es para darle gloria y honra a mis hermanos, porque el Señor ha marcado la diferencia, mis hermanos. Amén. Y es un deleite, mis hermanos, conocer del Señor. La verdad que es lo mejor que tenemos, porque, como dice su palabra, más valía no haber conocido, ¿verdad?, al Dios viviente. Amén. Porque es mejor estar en su presencia, mis hermanos, porque sabemos los beneficios que tenemos como tener esa cobertura tan preciosa, tener esas dobles vestiduras, mis hermanos, porque sí, nadie nos dijo que no va a haber problemas, que no va a haber luchas, pero ahora ya esas luchas nosotros ya no las ganamos a trancazos como antes, mis hermanos, porque antes pues era un ring mi familia, mi esposo era luchador de primera, pero ahora ya no, mis hermanos. Ahora ya el Señor pelea las batallas por nosotros. Amén. Sí, como dice, va a haber aflicciones, va a haber luchas, sí, pero con el Señor todo colabora para bien. Amén. Bueno, seguimos adelante, mis hermanos. Les voy a compartir otro pasaje. Dice Santiago 4:4, versión Oso, dice: adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjense, mis hermanos, aquí esta palabra fuerte, ¿verdad, mis hermanos? Pero pues yo creo que después de leer todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, ahí nos habla peor, ahí sí nos dice prostitutas con todas sus palabras. Aquí nada más nos dice adúlteras y adúlteros, mis hermanos, y que quizás a veces no entendemos, mis hermanos. La verdad, a mí me sorprende, ¿verdad?, mucho, aún como los profetas, como el Señor mandaba a los profetas, y aún así el pueblo de Israel no entendía. Pero a veces yo digo, Señor, aún nosotros que estamos en el tiempo de la gracia, mi Señor, aún somos iguales de prostitutas. Sí, mis hermanos, porque a veces nos queda grande el papel. Decimos, somos hijos de ese Dios que ama, de ese Dios que sana, de ese Dios que libera, de ese Dios poderoso, de ese Dios. ¿Y qué hacemos, mis hermanos? A veces nada más lo decimos de boca para afuera, porque realmente no nos comportamos como verdaderos hijos. Y tenemos que ser celosos de nuestro Dios. Amén. Entonces aquí, mis hermanos, dice, ¿qué hay en común, verdad?, entre la luz y las tinieblas. Pues nada, no que mi amigo, ¿a qué te va a llevar el amigo? ¿A qué te va a llevar? Te va a querer sacar de la arca, te va a querer meter al mundo. ¿Para qué? Para hacerte retroceder, para hacerte desviar. Para eso es lo único que quieren los amigos. Por eso dice
que el amigo del mundo, enemigo de Dios. Amén, mis hermanos. Pues aquí les voy a compartir otro pasaje, mis hermanos. Es Juan 2:16. Es lenguaje actual, dice: y a los que vendían palomas les ordenó. Ajá. Saquen esto de aquí. La casa de Dios de mi Padre no es un mercader. ¿Aquí de qué nos habla, mis hermanos? Por ejemplo, mis hermanos, quizás, ¿verdad? A veces, mis hermanos, por estar tanto en el mundo, queremos llevar cosas del mundo a la casa del Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que la casa del Señor, pues ahí no son esas mezclas, mis hermanos. La casa del Señor no es un mercader, ¿verdad?, como dice. Entonces, tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de lo que llevamos, ¿verdad? Y nos han, en esa escuelita de doctrina, ¿verdad?, nos han enseñado de la alabanza y de la adoración. Ahí aún, mis hermanos, queremos llevar esos ritmos del mundo a la casa de Dios. Y que al Señor, y ahí imagínense, ya que sería del templo, de ese templo agradable y perfecto, que sabemos que el templo somos nosotros, ese templo somos nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado, mis hermanos, que realmente seamos esos hijos guiados por el Espíritu, que no seamos esos hijos guiados por hombres, porque también nos ministraron, ¿verdad?, esos vientos de doctrina. La novia de Cristo tiene que saber los tiempos, tenemos que tener doctrina para cuando vengan esas doctrinas de demonios, esas doctrinas de nicualitas, todas esas doctrinas que nos han enseñado, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener para desechar todo lo que al Señor no le agrada. Amén. Porque quizás a veces, no, fíjese, pastor, que pues vamos a meter esto para que vengan más almas o sí, ya mezclando cosas con el mundo, mis hermanos. Y sabemos que pues realmente el que convence es el Espíritu Santo. El que si por nosotros nada más es un vaso que el Espíritu Santo va a usar para hablar su palabra, para hablar las buenas nuevas, para llevar ese mensaje a lo que fuimos mandados. Y que quizás, ¿verdad?, a veces tanto metemos el corazón, tanto metemos el alma, que a veces esa palabra por eso no ha dado vida, esa palabra por eso no ha dado frutos, porque igual, ¿verdad?, nos han ministrado, sí, de nada sirve que se hayan bautizado. Sí, ¿y dónde están? ¿Dónde están? No están recibiendo esa leche, no están recibiendo ese crecimiento, no se están alimentando, esos dientes no están recibiendo leche. Amén. Entonces es necesario, ¿verdad?, que no metamos a la casa del Señor cosas del mundo. Amén. Bueno, seguimos adelante. Es Primera de Corintios 1, 27, 28. Dice: aunque la gente de este mundo piense que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios les eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humana son débiles, despreciables y de poca importancia, para los que se creen muy importantes, se den cuenta de que en realidad no son así. Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Aquí mis hermanos, pues nos ha pasado, mis hermanos,
y el Señor nos ha probado en esto. Aún, mis hermanos, aquí, la gente del mundo, ¿verdad? A veces hay esa gente que te quiere humillar, que te quiere despreciar, que busca contiendas, que busca pleitos. ¿Para qué? Para hacerte caer. Y pues testimonio vivo, mis hermanos, aquí en la casa, ¿verdad? Hay un vecino que aún ha estado a punto de cachetear a mi esposo, mis hermanos, pero aún que creen que mi esposo ha guardado el testimonio, mis hermanos. Y aún, como nos dice aquí la palabra de Dios, para ellos somos tontos, así como nos dice aquí la palabra de Dios. Para ellos somos mensos, para ellos somos esos seres, ¿verdad?, que pues que no saben nada, que no somos sabios, pero pues el Señor nos eligió para avergonzar a ellos, para avergonzar esos altivos, porque mi Señor tiene un propósito para ellos. Y pues gloria a Dios, mis hermanos, y como dice, todas las cosas colaboran para bien, ¿verdad? Y pues yo creo que hay que morir, mis hermanos. Aún como dice, ¿verdad? Aún muchos todavía somos de mecha corta, pero ¿qué creen? Que el Señor está haciendo la obra, está haciendo la obra. ¿Para qué? Para que dice, ya no luches tú con tus fuerzas, enmudece. ¿Para qué? Para que el Señor gane la batalla por ti. Amén, mis hermanos. A mí a veces, cuando mi esposo me llega a contestar mal o así, la venganza es del Señor. Amén. Ya, cuando ya morimos, hermanos, a nuestro coraje, porque es una lucha, mis hermanos. Tenemos que ir muriendo, mis hermanos, porque cuando nacimos a novedad de vida, el Señor nos promete, ¿verdad?, en su palabra nos promete que realmente vamos a ser transformados, porque ahí murió el viejo yo y nacimos a novedad de vida. Amén. Entonces, pues es una lucha, mis hermanos, estar batallando con nuestras áreas, con nuestro carácter, aún, como dice Proverbios, ¿verdad?, con nuestros ojos altivos, con nuestras manos. Aún es una lucha y es una batalla, pero que estamos aquí, mis hermanos, estamos aquí firmes, aún firmes en la roca, mis hermanos, y pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que realmente estemos recibiendo esa palabra para que haya ese crecimiento. Yo sé, mis hermanos, que el Señor tiene sus tiempos, mis hermanos, y tiene su propósito para cada uno de nosotros, porque todo es hermoso en su tiempo, mis hermanos. No es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas del Señor. Cuando nosotros aprendamos que el Señor va delante de nosotros, ganando esa batalla, ¿verdad?, y como nos han enseñado, que esa espada esté bien firmes en nuestros muslos, ceñidos nuestros cinturones, ¿verdad?, para estar bien firmes en la roca, estar firmes en la palabra de Dios, porque si el que está bien firme, mis hermanos, si hay luchas, si hay contiendas, si hay de todo, pero ¿qué creen? Ya no vivimos yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces, pues sí, ¿verdad? A veces escuchaba, ¿verdad?, yo a Brendita el domingo que me decía, soy cristiana, mas no tonta. Sí, la verdad, a veces así nos catalogan allá afuera, que somos tontos, que no defendemos, pero cuando ya el Señor defiende lo de nosotros, Él dice, ocúpate de mis cosas y yo me ocupo de lo tuyo. Cuando vivimos, cuando reposamos, hermanos, en esa palabra, en esa promesa, venga lo que venga, mis hermanos, estando con el Señor, no decimos, ¿verdad?, Señor, si tú vas hasta el lago de fuego, yo voy contigo, y entonces no aguantamos una pruebita, no aguantamos que nos saquen la lengua cuando ya queremos sacar, nosotros nos queremos sentir más que el parqueado. Amén, mis hermanos. Entonces, no se me sientan, ¿verdad?, si les digan que son tontos, que son amargados, que somos mensos. Díganme más, díganme más. Mi Señor es justo y mi Señor tiene la balanza. Y mi galardón viene de allá arriba. Amén.
Bueno, seguimos adelante, mis hermanos. Segunda de Pedro 1:4 dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Aquí, mis hermanos, pues sabemos, ¿verdad? Y nos han ministrado y nos han enseñado de esos 32 reyes que tenemos que derribar en nuestra vida. 31, ¿verdad? Amén. Entonces, aquí, mis hermanos, sabemos, ¿verdad?, que para conquistar a Sión tenemos que derribar todos esos reyes. Y Sión está aquí en la tierra, mis hermanos. Somos nosotros. Amén. Entonces, el Señor, mis hermanos, no está peleado, ¿verdad?, con que vivamos bien, que tengamos esa doble bendición, tanto en el cielo, mis hermanos, como en la tierra, porque nosotros somos hijos celestes y por lo tanto, si somos esos hijos celestiales, tenemos que estar viviendo siempre en Ramá, tenemos que estar viviendo siempre en las alturas, mis hermanos, no tenemos que estar en la mirada a la tierra, no tenemos que estar deseando cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro galardón está allá arriba, mis hermanos, y tenemos que estar haciendo lo que realmente vemos hacer allá arriba. Es como nos ministraban, ¿verdad? El Señor nos puede revelar. ¿Cómo? En la oración, en ese altar que cada uno individualmente tenemos para el Señor. Ahí el Señor nos va a revelar esas cosas que a Él le agradan y que somos transportadores para nosotros bajar ese modelo del Señor, ¿verdad? Como a Moisés, mis hermanos, ese siervo sujeto, ¿verdad?, que aún, como le decía, tartamudo: Señor, yo no puedo ir a decirle a Faraón, ¿verdad?, que deje ir libre a tu pueblo. Aún, mi Señor, aún a Él le mostró ese tabernáculo y aún Él se sujetó y vino a la tierra y lo hizo tal y como el Señor se lo mostró. ¿Pero dónde se lo mostró? En el monte Sinaí. Entonces, es necesario, mis hermanos, subir nosotros al monte para venir a la tierra, ¿verdad?, hacer lo que el Señor nos manda. Y aquí, ¿verdad?, y tener esa doble bendición, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Yo creo que la del cielo es mucho mejor, mis hermanos, porque dice su palabra, ¿verdad? No nos adaptes a esta tierra porque no nos pertenece. No, porque nosotros somos de los aires. Nuestro amado viene de los aires. Amén. Bueno, seguimos adelante, mis hermanos. Juan 16:33 dice así: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo. Tendrán muchas pruebas, tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Pues aquí, mis hermanos, lo que les comentaba, ¿verdad? Aquí vamos a tener muchas aflicciones, vamos a tener pruebas, sí, porque el camino del Señor no es fácil, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere realmente quitar todo lo que a Él no le agrada. Quitar quizás esa genética que fue heredada por nuestros padres, que quizás hemos sido imitadores de esa figura paterna que pues desgraciadamente no hizo bien su trabajo, ¿verdad?, lo que lo mandaron a la tierra. Pero pues gracias a la misericordia, que si el Señor nos permitió, ¿verdad?, que nosotros ya fuéramos diferentes papás, ya nuestra descendencia ya va a ser diferente. Pero aún hay luchas, hay aflicciones, hay tristezas, pero ¿qué dice el Señor? Anímense,
porque yo he vencido al mundo. Entonces aquí, mis hermanos, pues es algo hermoso, ¿verdad? Que sí tenemos luchas, sí tenemos pruebas, sí tenemos aflicciones, pero con el Señor, mis hermanos, todo colabora para bien. Ya no tengamos que sí, quizás a veces la tormenta está al 100%, mis hermanos, como cuando se iba a hundir la barca, ¿verdad? Y Pedro estaba ahí, los apóstoles, aún fueron a despertar al Señor, mis hermanos, para decirle que se iban a hundir. Pero aún, mis hermanos, nosotros también tenemos ese Padre para irle a decir, ¿verdad? Irle a chillar en su presencia. Ahí sí, mis hermanos, irle a decir a Él que a veces ya no aguantamos, pero que quizás recordemos, ¿verdad? Que así más dura sea la prueba, más grande es la bendición. Es necesario pasar la prueba para que llegue la bendición. Y pues animémonos, ¿verdad? Porque todos los hijos de Dios pasamos pruebas, todos. Quizás unos en sus áreas, otros en sus áreas, pero el Señor nos quiere limpios, mis hermanos. Realmente nos quiere holocaustos. Realmente quiere que todo ese pecado que aún todavía nos gobierna, que aún nuestros miembros todavía están activos, quiere que así como Él fue, ¿verdad?, hasta el lago de fuego a quemar ese pecado, a quemar esa enfermedad, así quiere que nosotros le presentemos todo lo que nos acontece, mis hermanos, para que seamos limpios. Amén. Bueno, seguimos adelante, mis hermanos. Segunda de Timoteo 7:8, versión El Oso. Dice así: porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto. ¿Aquí de qué nos habla, mis hermanos? Que cuando el Señor, ¿verdad?, nos expulsó del paraíso. Cuando nos expulsó, mis hermanos, ¿cómo llegamos a la tierra? Así como decía Job, ¿verdad? Desnudo salí del cuerpo, del vientre de mi madre. Así yo creo que vamos a regresar, ¿verdad? Sin nada. Pero, ¿qué creen, mis hermanos? Bueno, aquí lo que me mostraba el Señor, ¿verdad?, y la palabra de Dios, que pues sí, nos podemos llevar mucho, mis hermanos, porque recordemos que si venimos a este mundo es por un propósito de reconocer al Cordero de Dios, de aceptar al Cordero, de bautizarnos. Hay muchos procesos, mis hermanos, que tenemos que hacer aquí, en esta tierra. Aquí hay pasos a seguir, mis hermanos. Nos pide que nos sometamos a nuestras autoridades, que reconozcamos a la autoridad espiritual, que lleguemos a dar ese fruto, que lleguemos al 100, mis hermanos, para que podamos irnos realmente, ¿verdad? Porque aquí hay una promesa hermosa, mis hermanos, que quizás, ¿verdad?, nosotros no morimos, nosotros dormimos, y dormimos con la esperanza que vamos a despertar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aquí en esta tierra el Señor nos mandó para reconocer al Cordero, en este tiempo de la gracia, mis hermanos. Amén. Entonces, así es que bienaventurado, ¿verdad?, el que en esta tierra reconoce al Cordero de Dios, al que reconoce al Cordero y lo acepta y se lo come. Amén. Bueno, entonces ya con esta me despido, mis hermanos. Espero no los haya hecho muchas bolas con tanto pasaje. Y, bueno, les comparto otro pasaje. Dice Mateo 12:50. Pues, hermanos, mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. ¿Aquí de qué nos habla, mis hermanos?
que a veces, ¿verdad?, nuestros hermanos biológicos nos dicen, ¿por qué ya no convives con nosotros? ¿Por qué ya nos vienen? Ahí es donde entra este pasaje, mis hermanos. Mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, mis hermanos, realmente mis hermanos, son los que permanecen en Casa Maranata. En los que están ahí firmes, mis hermanos, ellos son mis hermanos. Amén. Pues, este fue mi rema, mis hermanos. Espero que, pues, en alguno, mis hermanos, esta palabra cobre vida, ¿verdad? Y pues vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por este tiempo, y gracias a los que pusieron su corazón, mis hermanos, y su tiempo, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios. Porque qué mejor, mis hermanos, que estar escuchando palabra de Dios, que estar escuchando un mensaje, no estarnos contaminando, ¿verdad?, con la Rosa de Guadalupe, con lo que pasa allá viendo el Netflix, como dice el dicho, y todos los programas, ¿eh? No estoy pasando lista. Entonces, pues es mejor, mis hermanos, seguir, estar escuchando palabra de Dios. Amén. Bueno, bendito Rey, mi Rey hermoso, Señor, Padre bendito, te doy gracias, mi Rey hermoso, Señor, por este tiempo, Padre bendito, Señor, que usaste mi boca, mi Rey hermoso, Señor, para hablar tu palabra, Padre hermoso, Señor. No tengo cómo pagarte, mi Rey hermoso, Señor, tanto favor, Padre, hacia mi vida, mi Señor. Gracias, mi Rey hermoso, Señor. Gracias por el tiempo de mis hermanos. Gracias por los que están hoy escuchando tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre bendito, Señor. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos.